Texto muy utilizado que nos habla acerca de la Escritura. Hebreos capítulo número 4, versículo número 12. Ya que lo tenemos, vamos a leerlo todos juntos a una sola voz, diciendo así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Pueden tomar sus lugares. En el año 868 después de Cristo, por primera vez se realizó la primera impresión de un texto. Posteriormente, el holandés Laurens Koster fue el primero en imprimir de manera rústica un libro completo, como hoy nosotros los conocemos. No obstante, fue hasta 1440 cuando Gutenberg diseñó y construyó la primera imprenta de la era moderna, siendo la Biblia el primer libro publicado. A partir de entonces se han publicado cientos de miles, me atrevería a decir que millones de libros, tratando y tocando los más diversos y variados temas, tratando de instruir, divertir, influir y cambiar el pensamiento de la humanidad. Algo que no podemos negar acerca de los libros es que muchos de ellos han sido verdaderas obras maestras de la literatura y que ellos han influido en el pensamiento de la gente. Pero otra cosa que tampoco podemos negar es que los libros han sido un medio extraordinario para expresar ideas, valores y principios. Pero pese a que los libros han conseguido tanto en el mundo y son como el condensado de la sabiduría de los hombres, los libros no han podido resolver el mayor problema que tiene la humanidad, y esto es su pecado y su lejanía con Dios. El extinto evangelista Billy Graham dijo en una ocasión: el mundo entero, la gente que habita en el planeta hoy tiene hambre, pero hambre de una palabra que venga de Dios. La declaración me parece por demás acertada, porque aun cuando el ser humano pugna por satisfacer todas sus necesidades más básicas, y en algunos casos llegan a tenerla, la que menos llegan a suplir o a saciar es su conocimiento de Dios. Y cuando hablo de su conocimiento de Dios, no me refiero a saber acerca de Dios, sino a tener una relación, un vínculo, un conocimiento de primera mano acerca de Dios. La Biblia es un bestseller por excelencia. ¿Qué significa esto? Que no solo ha sido el primer libro impreso de la humanidad, sino ha sido el más impreso, el más vendido, el más difundido por la humanidad. No obstante, la humanidad no le da el valor y la importancia que puede tener en sus vidas la Escritura, porque la consideran
un libro más de la literatura universal. Eso en el mejor de los casos, porque hay quienes desestiman la Biblia, colocándola al nivel de las fábulas y de los cuentos como Juego de Tronos, como las fábulas de Esopo y muchas otras, cuando en realidad es un documento histórico. Pero aún más lamentable que el hombre natural no valore la Escritura es saber que los cristianos están abandonando la Escritura, siguiendo y yéndose en pos de vanos, si podríamos llamarlos así, razonamientos, tradiciones y enseñanzas subjetivas de hombre. Hay movimientos evangélicos que solo utilizan la Biblia sobre texto para justificar sus prejuicios, sus ideas y sus miedos, dejando de lado que la Escritura es palabra de Dios, con el único propósito de establecer con uno la comunicación y así iluminar nuestro camino hacia una vida mejor y hacia una vida eterna. El autor anónimo de la carta a los Hebreos escribe a una pequeña comunidad cristiana que está atravesando por momentos de conflictos de fe. No sabemos exactamente cuáles sean esos conflictos de manera específica, pero son lo suficientemente fuertes estos conflictos al punto en que muchos de ellos están considerando dar marcha atrás en su camino de Cristo y volver a abrazar su anterior fe judía. Pero el autor, inspirado y dirigido por Dios, les demuestra mediante la Escritura la obra y la persona de Jesús, diciéndoles que Él es superior a Moisés, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado de digno refiriéndose a Jesús. Hebreos capítulo 3, versículo 3. Por tanto, volverse a su antigua manera de vivir no solo es un retroceso sin sentido, sino es la pérdida del disfrutar del reposo prometido de Dios. El autor desconocido de la carta a los Hebreos, que es desconocido para nosotros, pero no para los destinatarios de la carta, hace uso de la Escritura para explicarles las razones por las que no deben tomar esa mala decisión, abandonar la fe y volver al judaísmo. Y después de esta explicación, llega al versículo 12, argumentando y diciendo en qué basa él su razonamiento, y les explica y nos explica a nosotros el valor de la Escritura para el creyente. En estos tiempos tan ambiguos y confusos, se hace imprescindible conocer y reconocer el enorme tesoro que como pueblo de Dios se nos ha sido dado, que queriendo o no, algunos desestiman diciendo, pues no la creo, algunos la arrinconan en un estante y algunos más la envuelven en una diatriba de anécdotas, chistes, historias y pésimas lecturas que hacen de ella. Hay quienes pugnan por buscar una iglesia a la que llaman sana doctrina, cuando no tienen ni la más remota idea de lo que es sana doctrina. Pero la sana doctrina, mis hermanos y hermanas, es aquella que emana de una predicación y una lectura expositiva y narrativa del texto sagrado. Por eso, hoy le vamos a hacer al pasaje 3 preguntas sencillitas. No porque la Escritura no pudiera, sino es sencillita por nosotros, al texto acerca de la Escritura y aplicando la máxima de que la Escritura se explica a sí misma, permitamos que responda a estas 3 preguntas que nos van a mostrar el valor de la Biblia
para nosotros el pueblo cristiano. Primero, la primera pregunta que vamos a hacerle a Hebreos 4:2 es: ¿cómo son las Escrituras? Alguien dirá: ¡ay, qué pregunta tan obvia! ¿Cómo son las Escrituras? Pues déjeme decir que a veces, por obvias las cosas, solemos omitir la respuesta. Pero el texto nos dice: la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hace un rato decía que el autor de la carta a los hebreos es anónimo, pero también los destinatarios de la carta para nosotros son desconocidos. No sabemos quiénes son, pero por la crítica textual nosotros podemos intuir que son lectores que se denominan de segunda generación. Esto es, que ya no son aquellos primeros testigos o aquellos primeros cristianos del tiempo de Jesús. Es decir, que muchos de aquellos primeros creyentes que tuvieron contacto con la obra de Cristo y de los apóstoles ya habían muerto. Inclusive los apóstoles ya habían fallecido. Y parece ser que el único que sobrevive es Juan, el discípulo amado. Pero decía esto hace un rato, que los destinatarios de la carta están atravesando por situaciones difíciles. Y hay por lo menos dos hipótesis. La primera de ellos, mis hermanos, es que en Roma, a donde pertenecía toda esa franja del planeta, estaban bajo el dominio del emperador romano. Y estaba la adoración, la idolatría al emperador en su pleno apogeo. La sociedad secular de Roma, alienada totalmente a la loca idea de que el emperador era un dios, hicieron todo lo que estuviera de su parte para que la población en general aceptara esa idea. ¿No les parece conocida la situación al día de hoy? Una sociedad secularizada que quiere influir en nuestras conciencias para que aceptemos una serie de ideas locas, absurdas, ilógicas, anticientíficas, pero además anticristianas. Lo mismo parece que vivían los cristianos destinatarios de esta carta. Pero había un sector de la población que se resistía como gato panza arriba para no adorar al emperador de Roma. ¿Quiénes eran estos? Era el pueblo de Dios, era el pueblo cristiano, quienes se negaban a rendirle lealtad y adoración al emperador. No estaban dispuestos a ceder un milímetro de su conciencia, de su libertad de conciencia, a las absurdas pretensiones de los seguidores del emperador. Pero esto tiene un costo, mis hermanos, porque ir en contra del sistema, ir en contra de la corriente, y vaya que si es corriente, trae consecuencias desastrosas. Porque si bien es cierto que los cristianos se rehusaban a rendirle culto, los detractores de ellos ejercían sobre los cristianos una hostilidad constante a causa de su fe. Y algunos de ellos sufrieron golpizas, imposición de multas, confiscación de bienes, cárcel, pérdida de empleos, etc. La mayoría de los creyentes experimentaban algún tipo de adversidad a causa de su lealtad a Jesucristo. La otra teoría, mis hermanos, que parece que vivía la iglesia destinataria, es que ellos creían que ya llevaban mucho tiempo esperando el advenimiento del Señor y que parecía que el Señor se estaba tardando por las mismas condiciones que yo les acabo de mencionar. Ellos decían: el Señor prometió volver pronto. Bueno, ¿qué diremos nosotros que llevamos un poquito más de 2000 años esperando el advenimiento del Señor? Pues ellos, que llevan algunos pocos años, también se sentían desesperados. Pero ya sea en una o en otra de las hipótesis que acabo de plantear, el punto, mis hermanos, es que ellos creían que era necesario claudicar de la fe.
La gran mayoría de ellos era de trasfondo judío. Ellos tenían una herencia judía y se habían convertido a la fe. Y entonces reflexionaban en su pensamiento y decían, ¿habrá valido o valdrá la pena haber tomado el desafío de seguir al Cristo y obtener lo que tenemos? Y algunos estaban considerando volver al judaísmo tradicional. ¿Por qué? No solo porque era su herencia étnica, sino porque el judaísmo era abierta y libremente aceptado, mis hermanos, por el Imperio Romano. Es decir, pasar de la incertidumbre del cristianismo, que ofrecía hostilidad e incertidumbre para el futuro, y regresarse a un judaísmo aceptado por la sociedad, inclusive por el Estado. Es una decisión difícil, pero la verdad no es la mejor decisión. El autor a la carta a los hebreos, que por cierto se cree que no era hebreo de nacimiento, pero que poseía un conocimiento profundo de la cultura y la fe de los hebreos, decide escribirles esta carta, de más o menos, que para nosotros son como 12 capítulos, para hablarles de que lo peor que ellos pueden hacer en su vida es dar marcha atrás en los ámbitos de la fe. Primero, les empieza con una abundancia de figuras y imágenes de su cultura y su religión, decirles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a Josué, Jesús es superior al tabernáculo, Jesús es superior a los sacrificios, Jesús es superior al templo, Jesús es superior a todo lo que la liturgia hebrea e israelita les ofrece a ustedes. Sería necio, sería absurdo, sería estúpido dar marcha atrás. Pero el autor no solamente se deja llevar por su vehemencia y el amor por los hermanos, sino que invoca a las Escrituras para mostrarle que no deben renunciar a su fe en el Salvador, sino que por encima de sus viejas creencias y costumbres deben mirar a Cristo para hallar esperanza, fuerza y alivio a su sufrimiento. Lo que nosotros conocemos como el capítulo 3, el autor les muestra, mediante la Escritura, la historia de Israel. Ellos tenían el Tanaj, y dentro del Tanaj había un apartado que se le denomina la Torá, y en la Torá venían los escritos atribuidos a Moisés. En ellos se narra la historia, el pasado del pueblo y de las consecuencias que ellos vivieron cuando quisieron renunciar a la fe en el Dios de Israel. Y les dice que el pueblo, a causa de su incredulidad, a causa de su falta de fe y de perseverancia, Dios les impidió entrar y tomar la tierra de Canaán prometida por él. Hebreos capítulo 3, verso 19. ¿Y qué significaba entrar a la tierra prometida? El autor lo denomina entrar en el reposo dado por Dios. Yo sé que algunos de ustedes en sus redes sociales tal vez ya habrán visto un video que han hecho de los haitianos que están aquí en la avenida Eberto Castillo, ¿no? Creo que todos hemos visto el mismo video porque lo he visto replicado miles de veces. Pero a mí me llama la atención la parte final de donde Carolina Rocha, que es la reportera que hace valga la redundancia, el reportaje, en donde le preguntan a una niña, ¿qué es lo que tú más anhelas hoy en este día? Y ella dice, una cama y un baño en donde bañarme, un lugar donde descansar. Para ella y para todos estos hombres y mujeres, su peregrinaje ha sido un trabajo constante, un estrés abrumador, un cansancio del cuerpo, de la mente y del alma ante la terrible incertidumbre de qué será de sus vidas. Para nosotros es muy fácil juzgarlos y decirles vagos, pero no sabemos si hay tristeza en sus corazones, si hay dolor en sus almas, si hay pesadumbres por lo que dejaron
y estar en un país de extraños que los malmiran por ser negros y por estar afuera de nuestras casas. Bueno, algo similar. Lo que está pidiendo esta pequeña es reposo. Y ha tenido que reposar en una banqueta, tal vez en un cartón, en una colchoneta, o tal vez en cualquier otra cosa, pero ella anhela una cama para reposar. Bueno, Dios tenía para el pueblo de Israel, después de todo ese peregrinar, de todos esos años, más de 400 años en Egipto, viviendo como esclavos de ellos, y después caminar por el desierto bajo el rayo del sol, aun cuando tenían alimento y agua, yo creo que la inmensa mayoría de los israelitas ya los pies no los aguantaban. Ya tenían las patas hinchadas y la piel quemada por el sol. ¿Y qué es lo que quiere Dios darles para que tomen la tierra prometida? Un tiempo de reposo. Versículo 18 del capítulo 10. Y hermanos, eso es a donde nosotros también debemos aspirar después de esta vida. Créanlo, la vida vista sin Dios es abrumadora. Y necesitamos, hermanos, un reposo. Necesitamos un descanso, un respiro. Necesitamos decir, olvidarme por un momento que hay crisis económica. Olvidarme por un momento que hay haitianos que me roban la paz. Olvidarme por un momento que en mi casa, en mi hogar hay conflictos. Olvidarme por un momento que tengo diferencias con alguna persona que para mí es importante. Pero nuestro espíritu clama por un reposo. Bueno, Dios sabe y tiene para nosotros un reposo. El pueblo de Israel fue incrédulo. No le creyó que Dios les iba a dar un lugar donde ellos pudieran reposar. Y a causa de su incredulidad, Dios los hizo vagar inútilmente durante 40 años hasta que muriera el último de esa generación. Y entonces empieza lo que para nosotros es el capítulo 4. Y comienza diciendo, temamos. ¿A qué se refiere esa expresión? Temamos. A que miremos el ejemplo de Israel. Les está diciendo a ellos, ¿se quieren echar para atrás en la fe? Vean ese ejemplo y tengan miedo. Aprendan de sus antepasados. Dice la vieja confiable, quien desconoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. ¿Y qué es lo que está haciendo el autor a la carta a los hebreos, diciéndole a estos hermanos y diciéndonos a nosotros? Miren al pueblo de Dios en el pasado. Vean que a causa de su incredulidad, de su falta de fe, de su falta de persistencia, perdieron las bendiciones del cielo. Versículo 1. Pero aún ¿cuál es? Entrar en el reposo de Dios. Tengan miedo de perder el reposo de Dios. Pero ¿de dónde sacó el autor todo esto? ¿Se le ocurrió? ¿Fue un pensamiento que le vino a la mente de pronto? No, él tuvo que aludir a la Escritura. A la Escritura. Porque también les dijo, las promesas de Dios todavía están vigentes. No las vayan a perder por un momento de locura. Y así él sigue explicando y por fin llegamos al versículo 12 que hoy nos ocupa y donde nos dice, ¿por qué el autor a los hebreos alude a las Escrituras? Porque las Escrituras reúnen, por lo menos lo que nos dice aquí, dos características importantes que las distinguen de cualquier otro tipo de escritura o de literatura. La primera de ellas es que dice que la Escritura es viva. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva. Y aquí tenemos que partir de algo interesante, hermanos. El texto nos está diciendo que el libro que tienen ustedes entre sus manos, quien lo tenga, no es meramente papel con letras impresas grabadas ahí, sino lo que tienen ustedes ahí es el vehículo que Dios utilizó para llegar hacia ustedes.
a través de sus ojos, que por cierto son extensión de su cerebro. Es el método que Dios ideó para llegar hacia nosotros y nosotros lo podamos entender. Pero para comprender la verdadera naturaleza de la Escritura, hay que verla desde su ontología o su origen. Y su origen es divino. El libro que tienen entre sus manos tiene un origen y una naturaleza divina. La palabra griega de la que se tradujo palabra es logos. Y la definición de logos es pensamiento o palabras que se hablan acerca de un algo. Para nosotros los occidentales del siglo XXI, esto no nos dice mucho o nada, pero la filosofía griega utilizó o creó la palabra logos para referirse a aquello que está unido mediante la creación. Pero los primeros teólogos cristianos, que fueron los apóstoles, a través de la iluminación de Dios, adaptaron el concepto, dándole a la palabra logos, valga la redundancia, un sentido espiritual eterno, diciendo que es algo que proviene directamente de Dios y que se plasma en sus dichos y sus palabras. Dicho de otra forma, el logos no son frases o dichos como nosotros lo entendemos, sino la misma voz de Dios revelada a las personas para que entendamos y conozcamos de Él. El islamismo tiene su libro sagrado que dice que es el Corán. Alguien podría decir, es el equivalente a la Escritura. No. Los mormones tienen su otro Nuevo Testamento de Jesús. ¿Es el equivalente a la Biblia? No. Los testigos de Jehová tienen su traducción del Nuevo Mundo. ¿Es su equivalente a la Escritura? No. Los hindúes, los practicantes del hinduismo, tienen sus libros de que hablan de sus dioses como Hare Krishna. ¿Son sus equivalentes a la Biblia? No. ¿Por qué? Porque esos son libros, letras, palabras, frases, dichos. La Biblia, hermanos, es la voz de Dios plasmada en un elemento que para nosotros sea entendible, porque Dios quiere que lo conozcamos. El ateo J.L. Shelberg dice que Dios no existe, porque Dios se ha ocultado del hombre y nunca se le ha manifestado, y se equivoca, porque Dios nunca se ha escondido de nadie. Y allí entre sus manos, ustedes tienen la prueba documental y fehaciente de que Dios existe, porque Dios quiere decirles algo, decirnos algo, decirle a la humanidad algo. La palabra logos, a partir de Juan, toma un sentido revelador, porque ya no solamente es la voz de Dios, sino es la persona misma de Dios hecha carne en el Dios Hijo. Ahora, después de esta breve explicación ontológica, podemos afirmar efectivamente junto al autor de los Hebreos que la palabra de Dios es viva, tiene vida en sí misma y nos transmite vida en quien la lee y quien la cree. Cuando alguien predica o expone la palabra, no hace viva la palabra, sino que al contrario, la vida de la palabra le da vida al predicador y a aquel que la cree. Lo que ustedes tienen en sus manos es un elemento sobrenatural, porque es viva y eficaz. Y esa es la segunda característica que nos dice el texto: la palabra de Dios es eficaz. Algo puede estar vivo, pero no en movimiento. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a esa planta irse cuando se acaba el culto. ¿Quién ha visto a esa otra planta alabar al Señor cuando estamos alabándole? ¿Quién ha visto a alguna de esas plantas bajar las escaleras y decir, tengo sed y me voy a echar un trago de agua? Nunca, mis hermanos. Pero están vivas.
Pero la escritura no solo es viva, sino es eficaz. ¿Y qué significa la palabra eficaz? La palabra eficaz proviene del griego que es enérgico, energía, es movimiento, está en actividad. No solamente es una palabra estática o que se encuentra en inercia, sino que se mueve y está en constante movimiento. ¿Cómo nos damos nosotros cuenta del movimiento de la palabra? Cuando los efectos de ella recaen sobre nosotros, cuando nos sentimos redarguidos, cuando nos sentimos instruidos, cuando nos sentimos dirigidos, cuando nos sentimos reprendidos, cuando nos sentimos animados, cuando nos sentimos vivos y consolados, y sí, en el momento que leemos su palabra. El profeta Isaías lo dice de la siguiente manera: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Quien en fe recibe la palabra, ocurran hechos que dan testimonios de la bondad y de la justicia de Dios. Cuando alguien atraviesa por momentos difíciles, sobre todo de pérdida, quienes estamos a su alrededor recurrimos, como decía yo, a una vieja confiable. No hay palabras que nos ayuden. Y tienen razón. Cuando alguien atraviesa por una pérdida sensible en su vida, no hay palabra de hombre que puedan ayudar. Cuando uno está en confusión, no hay palabra de humano que puedan dirigir. Cuando uno tiene miedo, no hay palabras de aliento que nos puedan empujar. Pero cuando llegamos a la palabra que proviene del cielo, que es viva y aparte en movimiento eficaz, que proviene de la mente y el corazón de Dios, entonces podemos decir si hay palabras. Palabra de alivio, a la palabra de consuelo, palabra de esperanza, palabra de fe o palabra inclusive de reprensión. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cómo son las escrituras? ¿Son vivas? Primero, son de origen divino, pero son vivas y además son eficaces. Sirven también para el propósito para el cual Dios las ha enviado. La segunda pregunta que le debemos hacer al texto es: ¿cómo trabajan las escrituras? ¿Cómo obran las escrituras? Ya vimos cómo son, pero ahora, ¿cómo trabajan? Versículo 12: penetran hasta partir el alma y el espíritu. A lo largo de mi trabajo pastoral, he escuchado numerosos testimonios en diferentes tiempos de personas que creen que el predicador posee algún tipo de don adivinatorio. ¿Cómo sabe lo que estoy pensando? ¿Cómo sabe lo que he hecho? O que tenemos algún tipo de actividad de espías. Pues, ¿qué me vio? ¿Qué me vigila? ¿Qué sabe lo que hago? Cuando alguien está exponiendo el texto sagrado. Porque se sienten aludidos, evaluados, tocados y hasta redarguidos en sus vidas cuando se predica o se expone la palabra. Pero no. La verdad es que no tenemos esos dones, ni tampoco nos pagan por esas labores. La realidad es el carácter sobrenatural de la Escritura. La Escritura utiliza en ella símbolos diversos para describirse a sí misma y diferenciarse de otras. Por ejemplo, el salmista dice que la palabra es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Salmo 119, versículo 105. El profeta Jeremías es quien utiliza más símbolos para referirse a la Escritura. Dice que es un fuego que consume, o es un martillo que rompe, o es una vara de almendros que nos sostiene. El apóstol Pedro la ilustra como alimento para el crecimiento de nuestras almas. Es la leche espiritual para el crecimiento del alma. El proverbista dice que es luz que alumbra en medio de la oscuridad. Y Jesús y Moisés afirman que son el pan que vino del cielo para alimentar nuestro espíritu. Y el apóstol Pablo dice que la Escritura es un arma defensiva y la simula a ser la espada de la fe. Efesios 6, versículo 17.
Pero cada uno de estos ejemplos, cada una de estas figuras, lo que buscan es clarificar nuestro entendimiento acerca de cómo trabaja la Sagrada Escritura. En el texto que hoy nos compete, el autor a los Hebreos dice que la Escritura es una espada. ¿Y cómo es una espada? Nosotros ya no usamos espadas hoy en nuestros días, pero las conocemos tal vez por la historia o porque alguno tendrá que ver contacto con ella. Pero tiene tres elementos o componentes fundamentales. Dos de ellos es su doble filo. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos. Tiene dos filos la espada, y lo que significa que puede cortar por cualquier lado que la utilicemos. Yo no me había dado cuenta, pero fíjense que ahorita que hablábamos de espada y de corte, que corta por cualquiera de los dos lados, ahora que falleció este señor, el magistrado de Aguascalientes, bueno, que asesinó, bueno, ya dicen que él asesinó a su pareja y luego se suicidó él y no sé qué, que utilizaron navajas de afeitar. Y esas navajas de afeitar tienen 4 lados filosos. Los 2 lados que obviamente se utilizan y de los extremos. Por eso se dice que este señor Osiel tenía cortes en sus manos, porque obviamente agarraba las navajas y obviamente se hacía cortes en sus manos, porque para matar a alguien se tiene que hacer un poquito de fuerza. Bueno, una espada de doble filo tiene precisamente 2 superficies que cortan. ¿Para qué? Para ir abriéndose paso entre las diversas capas de los componentes que quiere dejar al descubierto. La Escritura funge como una espada que cuando nosotros tenemos contacto con ella va abriendo cada parte de nuestra endurecida coraza de incredulidad, de dolor, de dureza, de pecado, de lo que sea, para poner al descubierto lo que está hacia adentro y sacarlo a la luz. Y que Dios pueda resolverlo. Ahora, ¿qué significa esto en términos coloquiales? Que la Escritura realmente, cada una de las partes de la Escritura tiene esa función y esa tarea. Estoy tomando un breve cursito acerca de genealogía en el libro del Génesis. Y el profesor que está dando la clase acerca de genealogía dijo algo importante. Dice, las genealogías cumplen una función importante en el conocimiento del pueblo de Dios. Para muchos de nosotros, cuando llegamos a las genealogías, nos las brincamos, nos las saltamos, decimos, pues a mí qué me importa que fulano dio a sutano y no sé qué. Y él decía, es que ustedes son flojos, así decía, es que son flojos, y no se dan la tarea de estudiar verdaderamente esos versículos. Pero si se los saltan de manera inconsciente, están omitiendo una parte importante de la verdad de Dios. Ningún versículo de la Escritura está de más. Cada uno de ellos cumple la función que Dios quiere, como decía Isaías hace un rato, que Él envía su palabra para que cumpla en nosotros el propósito de Él. De tal manera que cada parte de la Escritura cumple alguna función en el lector de esta. No están de más, sino que están ahí por algo y para algo. Algunos detractores de la Escritura dicen que cuando se formó el canon del Nuevo Testamento, es decir, de nuestras Biblias protestantes, dejaron fuera algunos textos que podían ser considerados palabra de Dios. Es decir, el cristianismo, los líderes cristianos del segundo siglo, se reunieron y dijeron, bueno, pues vamos a formar de los escritos que hay las otras escrituras, es decir, el completar la escritura. Pero en esa selección, dicen los detractores que se dejaron fuera algunos textos que podrían haber sido palabra de Dios inspirada. ¿Y saben qué? Se los confieso, yo creo lo mismo. Yo sí creo que en la formación del canon corto se quedaron fuera
textos que podrían haber sido palabra de Dios. Pero no se asuste que no soy hereje. Tan solo el mismo texto lo dice. Pablo escribió 2 cartas más a la iglesia de Corinto y se perdieron. Pues se quedaron fuera del canon. Nadie las tiene, ni modo, pues se quedaron afuera. Bueno, la iglesia mayoritaria, que es uno de estos detractores, según ellos, para saldar el error que se cometió en ese momento, dijeron, pues según su magisterio, pues vamos a incluir libros a los que ellos llamaron deuterocanónicos. Así pues, usted puede encontrar una Biblia con más libros que otros, porque las Biblias de los romanos tienen más libros que las Biblias de los protestantes. Esto ha causado un debate de si los protestantes quitaron o si los romanos pusieron. Pero independientemente o por encima de ese debate, al punto donde yo quiero llevarlos es que nosotros como cristianos evangélicos estamos convencidos que con lo que tenemos ahorita en nuestras manos es más que suficiente para conocer la voluntad de Dios. O sea, ¿para qué queremos más si con esto no podemos? O sea, realmente, si algunos escritos sagrados, inspirados, se quedaron fuera de la Escritura, tal vez también tenemos que pensar que Dios permitió que así fuera. Pero con lo que tenemos es más que suficiente para que conozcamos la voluntad de Dios. Ahora, las espadas no solamente tienen 2 cortes, uno por cada lado, sino además tiene una punta para estoquear, porque dice verso número 12, y penetra. Es decir, uno no corta, uno no penetra así, uno corta así, con la punta. Hay cosas aún más profundas en nosotros, hermanos, que requieren ser cortadas, que están hasta lo recóndito de nuestro alma. Dice, porque está hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea, la Biblia no solamente va a lo superficial. A mí me llama la atención cómo a veces se utiliza el púlpito para que la gente hable de todo menos de la palabra, ¿no? Si ustedes pagaran su entrada por venir a escuchar la palabra, yo sería de esos que pediría el reembolso. Porque me viene a hablar, cuando yo viajé, cuando yo estuve, y alguna vez, y entonces mi esposa, y entonces mis hijos, y entonces cuando yo era niño, y entonces empieza, y a mí no me interesa la vida de nadie. No me interesa, no en el sentido peyorativo, sino en un sentido de practicidad. Guárdate tus experiencias, invítame a tomar un café, escribe un libro de tus anécdotas, de tus memorias, pero no utilices el púlpito para hablar de ti. Llevan la exposición de la palabra a un cortecito. Alguien se ha cortado con una hoja de papel y es doloroso, ¿no? Pero es superficial. Yo no quiero ya preguntar si alguien le ha dado una cuchillada porque no me quiero asustar, pero me imagino que hay una amplia diferencia, mis hermanos, entre cortarse con un papel, inclusive con un cabello, a cortarse con un cuchillo, y ya no digamos, hermanos, una puñalada. En cada una de ellas hay un grado de intensidad. Y hay quienes llevan la exposición de la palabra a lo más superficial. Hoy vamos a hablar acerca del maquillaje de las mujeres. ¿Deben las mujeres maquillarse? Por favor. Hay temas más fundamentales de la fe hoy en día para saber si las mujeres de la iglesia tienen que usar maquillaje o no. Debemos celebrar la Navidad. Hermanos, no seamos banales ni frívolos. El hombre tiene hambre y sed de la palabra. Por eso es espada de 2 filos y con una punta que penetra. ¿Para qué? Para partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y se dan cuenta que la manera simbólica en la que escribió esto el autor es que está hablando de las 3 partes del ser humano: de su alma, de su espíritu, de su cuerpo. O sea, nos está diciendo que la Escritura tiene poder. ¿Poder de qué? Capacidad. ¿De qué? De llegar no solamente a mi carne, de no solamente apelar a mi cuerpo, sino tiene que llegar hasta mi alma
que es mi psique, que es mi esencia, que es mi pensamiento. Y puede ir aún más adentro. ¿A dónde? A mi espíritu. A ese lugar donde casi no llega nadie. Donde casi no llega nadie. Pero la palabra sí puede llegar. La Escritura no es un libro de medicina. Su propósito no es hablar de enfermedades. La Escritura no es un libro de historia. No quiere hablarnos de historia y que aprendamos cosas. La Biblia no es un libro de consejos morales. Él quiere ir más allá. La Biblia, hermanos, la Biblia es un libro espiritual. Es un libro espiritual que resuelve el problema espiritual de las personas. Y cuando se resuelve el problema personal de las personas, entonces sus efectos van permeando a la mente, a la carne. Hay quienes piensan que hay que trabajar en la gente de afuera hacia adentro. Me ocupo primero de tu aspecto y luego de tu espíritu. No, así no obra. La Escritura obra en todos sentidos, en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu, al mismo tiempo, de manera simultánea. De tal manera que yo no creo que a la gente hay que enseñarle cómo vestir. La Escritura le va a enseñar cómo vestir, cómo pensar, cómo sentir, cómo adorar y cómo vincularse con el Señor. Y tal vez, hermano, no tal vez, la labor más excelsa de la Escritura está en el espíritu quebrantado del hombre, que es restaurado mediante la fe salvadora en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la tercera pregunta? Y creo que ya hasta casi la respondí. ¿Para qué sirven las Escrituras? Versículo 12. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. San Pablo dice en su carta a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Algunos creen que Pablo está enumerando las cualidades de la Escritura, pero no es así. Lo que Pablo está enumerando son las acciones de la Escritura. No está diciendo la Escritura es esto, no, la Escritura hace esto. Me enseña, me reprende, me corrige y me instruye. La Biblia es útil y sirve de mucho. Primero resuelve nuestro más grande problema, el pecado y nuestro alejamiento de Dios. Ya vimos cómo trabaja la Escritura, como una espada que corta, pero al mismo tiempo penetra. Y habló, y lo mencioné hace rato, de las tres partes que comprenden al ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Aquí también hay un gran debate, porque hay quienes dicen, no, nada más somos cuerpo y alma y espíritu es un sinónimo. Bueno, son conceptos distintos, pero bueno, no nos vamos a pelear y este no es el punto. Pero entendemos que el ser humano tiene estas tres áreas, vamos a decirlo así, tiene dos áreas: un área externa y material, que es esta, y un área interna, ¿no?, que no vemos, que algunos llaman alma y otros llaman espíritu. La espada, conforme entra en nuestras vidas, se introduce, penetra, hasta llegar a nuestros más recónditos pensamientos. Yo no sé qué están pensando ustedes ahorita. A lo mejor alguno dirá, ya que se calle, yo me quiero ir, qué aburrido, yo ni lo entiendo. No lo sé. O a lo mejor están diciendo, wow, hoy sí nos está enseñando muy bien. Yo no conozco eso, pero el Señor sí lo conoce. Él sí sabe cuáles son nuestros más profundos pensamientos. Y Él quiere traerlos a la luz para que veamos si ese pensamiento es bueno o es malo. Pero decía hace un rato, la Escritura no solamente penetra hacia lo recóndito de nuestros pensamientos, sino a lo más profundo, que es nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Cuando yo llevaba mi curso de liturgia, que hablaba sobre la adoración, me llamó mucho la atención. Yo nunca lo había escuchado, nunca lo había leído, y el hermano que nos daba el curso decía algo interesante, porque decía,
Casi nadie, no sé cómo se atrevió, no sé bajo qué argumento se atrevió a decir algo así, pero casi nadie conoce lo que es adorar a Dios en el Espíritu. Casi nadie. Y algunos objetaban diciendo, ¿cómo no? Pues hay gente. Lo que vemos son más de manifestaciones de las emociones, pero las emociones no son el Espíritu. Las emociones son parte del alma, se encuentran en la mente. Y los científicos dicen que se llaman, ¿qué? Endorfinas. Y cuando la gente dice, es que siento paz en mi corazón, no está hablando desde el Espíritu, está hablando desde el alma, que también es una parte interna. Pero cuando alguien realmente adora desde el Espíritu, es porque realmente se ha interiorizado tan profundamente. Yo creo que dejando de lado el momento de adoración en la vida, hay momentos que requieren, hermanos, que nosotros echemos mano de la parte espiritual. Sobre todo en momentos de crisis. Los cristianos de ese tiempo que se sienten amenazados por un entorno hostil y adverso, no tienen que echar mano del pensamiento, sino tienen que echar mano del espíritu. Nuestro espíritu está quebrantado, está roto, está defectuoso, no funciona bien. Es ahí donde dice el Señor que Él envía su Espíritu Santo. Es ahí donde Él viene a subsanar y a sanar nuestro espíritu quebrantado. Y es ahí donde el Espíritu Santo nos lleva a hacer cambios o ajustes en nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo cuando éste le preguntó, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿O para ver el reino de los cielos? ¿O sea, es necesario nacer de nuevo? ¿Cómo nazco de nuevo?, dijo aquel hombre. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? No, soy un hombre viejo. ¿Cómo puedo retroceder el tiempo, meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús, creo que sonriendo con ternura, le había dicho, ay, Nicodemo, tantos años de marqués y no saber mover el abanico. Tú eres maestro de Israel y no conoces estas cosas. Yo no te estoy hablando que nazcas físicamente de tu madre. Es más, no te estoy pidiendo que cambies tu manera de pensar. Lo que te estoy pidiendo, o más bien lo que requieres, es que tú nazcas de nuevo. ¿Y saben qué? Eso no lo podemos hacer nosotros. Eso solo lo hace Jesús. Eso solo lo hace Jesús. Y a veces nosotros nos desgastamos la vida que tiene que cambiar y que cambia su manera de pensar. Y hablamos con la gente y utilizamos todo cuando lo que la gente necesita es nacer de nuevo. Por eso la exposición a la palabra, su constante contacto con la palabra es lo que va obrando en nosotros, ¿qué? Cambios desde adentro, desde el origen nuestro, y que va regándose hacia nuestro interior. Por eso es reiterada la invitación, hermanos, lean la palabra, estudien la Biblia todos los días, en la medida de lo que puedan. No somos un pueblo lector, lo sabemos, que el promedio de lectura de nosotros los mexicanos, a lo mucho rascándole así, con las uñas recortadas, es de un libro al año. Y eso concediéndole a algunos que ni leen nada, pero también decimos que se leen un libro al año. Bueno, no lleguemos a esos estándares. Leamos la Escritura, lo que podamos leer. Es que hoy me leí un versículo, un capítulo, bueno, y si para ti eso es suficiente, el otro día lee otra historia, otro capítulo, otro versículo, u otro libro. No vengamos a presumir, es que yo ya me leí la Biblia como 50,000 veces. La Biblia, hermanos, como es un libro vivo y algunos están muertos, pues por eso no lo entienden. ¿Ustedes han visto en el panteón que alguien, en lugar de llevarle flores, le lleven libros? No, ¿verdad? Cuando alguien está en su funeral, ¿qué le llevan? Pues su presencia, sus condolencias, pero nadie le lleva un libro, porque están muertos. De la misma forma, hermanos, nosotros tenemos que estar en contacto con la Escritura constantemente, hasta que en nuestro espíritu, tal vez endurecido, empiece a funcionar, porque Dios quiere para nosotros, darnos vida, y vida en abundancia.
Entonces, mis hermanos, realmente nosotros debemos hacer de la Escritura una parte de nuestra vida y hacer como dice el profeta Jeremías: mas Jehová está contigo como un poderoso gigante. ¿Tiene miedo? Yo tengo miedo. Todos tenemos miedo, a algo le tenemos miedo. A veces si buscáramos en el diccionario la palabra miedo, nos sorprenderíamos porque encontraríamos nuestra fotografía. Pero ¿sabe cómo puede usted quitarse este miedo? Acudiendo a la palabra y encontrar promesas como esta: mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Si uno lee y escudriña la Escritura, esta verdad penetrará hasta nuestro ser y nos ayudará a descubrir las intenciones más profundas de nuestro corazón. Y si son malas, pedirle al Señor que nos la cambie. El problema del ser humano no es meramente no saber, sino su problema es no ser. ¿Cuántas personas no habrán leído la Biblia en su vida? Muchas. Pero ¿cuántas de esas personas han visto cambios en sus vidas? Pocas. ¿De qué depende? De que es necesario nacer de nuevo. Esto lo sabe el autor a la carta a los Hebreos, y por eso les dice a los hermanos, mediante la Escritura, que es una insensatez renunciar a la fe e irse en pos de su vieja manera de vivir. ¿Qué necesitan ellos? Fortalecer su espíritu. Cuando la palabra entra hasta lo más recóndito de uno, obra una transformación capaz de enfrentar de manera sobrenatural las vicisitudes diarias de la vida. La religiosidad trabaja mediante el chantaje, la amenaza, el miedo, la persuasión, diciendo: si tú no haces, te va a pasar aquello. Si tú no dices, Dios te va a castigar. Pero cuando se trabaja desde el Espíritu, del cielo viene la fuerza, del cielo viene la sabiduría y la voluntad que se requiere para hacer la voluntad del Padre. El clérigo anglicano Ronald Ward dijo: Dios quiso que fueran las palabras el vehículo de la revelación de sí mismo, no la música, ni tampoco la pintura. La Escritura es mucho más que simples y sencillas palabras. Los creyentes de todos los tiempos hemos pasado, pasaremos por momentos críticos que ponen en jaque nuestra fe. Pero Dios nunca pidió que confiáramos en nuestros sentimientos, ni en nuestras ideas, ni en nuestra apreciación de las circunstancias, sino en un fundamento más seguro para nuestras almas, y esa es la Escritura, la cual está muy por encima de nuestra razón y de nuestras emociones y de nuestras circunstancias. Dios nos provee un fundamento sólido, inquebrantable e infalible, y esa es su palabra. Por eso la invitación es: léanla para ser sabios, créanla para ser salvos y practíquenla para ser santos. Esta es la función de la palabra del Señor. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor: te damos gracias hoy en esta hora por el regalo y el don inefable de tu palabra, la cual has dado para que nosotros te conozcamos y tengamos un conocimiento de primera mano de ti. Entendiendo, Señor, que conocimiento no es saber acerca de ti, sino conocerte por experiencia propia, personal y particular. Y en esta hora, Señor, queremos darle ese lugar especial a la Escritura, porque es nuestra norma de fe y conducta. A ella acudimos y debemos acudir todas las veces que tenemos duda, que tenemos temor, que tenemos confusión y que no sabemos
qué hacer ni a dónde dirigirnos. Los cristianos de todos los tiempos nos debemos sentir identificados porque a veces nos sentimos confundidos, a veces nos sentimos abandonados, a veces nos sentimos que no sabemos hacia dónde encaminar nuestros esfuerzos. Pero para eso, Señor, tú nos has dado una guía que es más que un simple libro, es tu voz, es tu palabra, la cual dices tú que es viva y eficaz, y bajo la asistencia de tu poderoso Espíritu Santo nos ayuda, Señor, a comprenderla, a entenderla, y si mostramos más disposición nos llevas inclusive a aplicarla en nuestras vidas. Perdónanos si a veces omitimos, si a veces sin querer minimizamos la presencia de tu palabra en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, siempre a buscar y a encontrar en ella la guía y la dirección que nuestra vida está necesitando. Sea pues, Señor, hoy expuesta tu palabra para que cumpla en los oyentes el propósito por el cual tú la has enviado. Así sea, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendice.